vamos a la idea de esta masterclass, y mirando aquí, vale, de esta masterclass es plantear un poco lo que es, no lo que es el Shen, que muchos lo sabemos en principio, ¿no? Pero sí que cómo utilizarlo en lo que ahora llaman la modulación del dolor, ¿vale? Que es precisamente algo que se ha puesto muy de moda con la educación del dolor. ¿M? Por lo tanto, vamos a ver en medicina china que ya se hablaba de toda esa información, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Si tienes alguna pregunta, ir interrumpiendo, ¿eh? No hay ningún problema. Voy a ver que se esté grabando, que en principio está grabando. Sí, vale. Vale. Entonces, ¿el dolor qué sucede? Pues que muchas veces nos encontramos, ¿no? Dos personas o la misma persona con la misma lesión, ¿sí? Con la misma lesión que aquí, ¿vale? Pero a ver, es que tengo que ir mirando el chat y tal. Vale. ¿Vale? Un paciente que puede presentar una artrosis muy avanzada de la rodilla, las pruebas de imagen muestran cambios estructurales, pero apenas refiere dolor. Y otra persona con una lesión aparentemente similar tiene un dolor mucho más importante. O incluso la misma persona que en momentos determinados te dice, no, es que hoy estoy mucho mejor. Y entonces dice, ya, pero la artrosis es la misma, ¿no? ¿Qué creéis que ha cambiado? A mí me gusta preguntar, ¿eh? Así compartir, así hacemos un debate más que una clase aquí, ¿no? ¿Qué crees que ha cambiado en ese momento en que el paciente durante unos días se encuentra muy bien? Te dice, hombre, habrá bajado la inflamación. Al día siguiente se encuentra peor, ha subido la inflamación. Está con los amigos y baja la inflamación. Se pelea con su mujer y sube la inflamación. ¿Qué está sucediendo aquí? Es la percepción subjetiva que él tenga de... Vale, por lo tanto, ese dolor subjetismo. lo atribuimos al tejido ahora ya. No, Claro. O sea, el dolor ya sabemos que no es una medida exacta del daño, sino de cómo nosotros interpretamos ese daño. ¿Vale? Y ahí es cuando entra que se ha puesto de moda porque se han hecho muchísimos estudios, la educación en neurociencia del dolor. O sea, que el paciente autogestione su dolor, pero primero comprendiendo qué es el dolor. ¿Vale? Porque muchas veces cuando te dicen, no, es que hoy estoy mejor, hoy estoy peor, y dices, pues si he hecho el mejor tratamiento, esta semana ha sido maravilloso, ¿y cómo es que puede estar peor? Pero le explicas, mira, me han echado el trabajo, he tenido un problema con un amigo, se ha muerto un familiar. Uf, ese dolor aumenta muchísimo. En medicina china, ¿quién interpreta? el corazón, bueno, la Y mente, pero la mente, ¿cómo llamamos en China? sí, el Shen. El Shen. Por lo tanto, en el dolor, vamos a ver cómo modulamos el dolor en medicina china. ¿Vale? Pero primero vamos a ver qué es el dolor. ¿Vale? Y la Asociación Internacional del Dolor, hay muchas definiciones del dolor. Esta es como la más aceptada, pero no es la única. ¿M? Pero necesitamos como una definición, ¿no? Había una enfermera que decía, ¿qué es el dolor? Dice, lo que el paciente dice que es. Yo digo, oye, pero, por ejemplo, aquí tengo Lorenzo, ¿pero qué es el dolor para ti? Pues mira, para mí el dolor es una cosa, vale, pues ese es tu dolor, perfecto, ¿vale? Y aquí te dicen que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿eh? Asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. O sea, no, te estoy diciendo que no tiene por qué haber daño, no tiene por qué haber lesión. ¿M? Entonces, esta definición que es del 2020 deja unos puntos, nombra unos puntos, que uno de ellos es, el dolor es siempre una experiencia personal, siempre influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales, solo por el tejido, sino también por factores psicológicos y sociales. El dolor y la percepción, la señal del alarma, son fenómenos diferentes. El dolor no puede atribuirse únicamente a la actividad en las neuronas sensoriales. ¿Mm? Y a través de sus experiencias de vida,
las personas aprenden el concepto de dolor. Por lo tanto, por eso el dolor es muy personal, cada uno tiene el suyo. ¿Vale? No hay. mm, yo puedo definir el dolor de una manera, pero cualquiera de vosotros de otra manera. ¿Vale? ¿Mm? Por lo tanto, pero todo esto es lo curioso. Después te dice, se reemplaza la terminología que se basaba en la capacidad de una persona para describir, porque antes se decía que el dolor lo tienes que describir. Pero claro, un animal, un niño, una persona con demencia no podía describirlo. Entonces, según esa definición, no tenía dolor. Entonces se ha quitado esa pequeña, esa coletilla, ¿vale? Para explicar lo que es el dolor. Entonces, fijaos, antiguamente el señor Descartes, ¿no? Que decía que el dolor era proporcional a la lesión. Había una línea directa entre la lesión y el cerebro. Por lo tanto, a más lesión, más dolor. A menos lesión, menos dolor. Pero en los años 70, en los años 50, 60, 70, se empezaron a hacer, bueno, investigaciones y ya se vio que no era así, sino que hay un estímulo. ¿m? Eso va hasta la asta dorsal, hasta la médula espinal, o las astas dorsales. Allí se hace una modulación, ya vemos después brevemente, y esa información llega al cerebro, la interpreta y sentimos el dolor. Por lo tanto, hasta que esa señal de alarma no llega al cerebro y la interpreta, nosotros no podemos sentir el dolor. Por eso se hacen bloqueos espinales, sedantes del cerebro, para anular esa señal. ¿Mm? Vale, por lo tanto, cualquier información, externa o interna, sufre un procesamiento, ¿no? La memoria compleja, emociones, procesos de razonamiento, consideraciones posibles sobre posibles respuestas que vayamos a emitir, y en base a eso, el cuerpo o nosotros como personas emitimos una respuesta. Por lo tanto, todo ese procesamiento lo va a hacer nuestro Shen. Por lo tanto, ese Shen puede amplificar la señal de alarma o anularla, o inhibirla. ¿Vale? Pero fijaos, ya en medicina china de todo eso ya se hablaba. En el Juan Tinellín ya se hablaba del dolor, en el capítulo 39 sobre todo, se habla un Yutong Lun, que es sobre la patología del dolor, y este capítulo se enfoca específicamente en el dolor. Se discute la etiología, el diagnóstico, la diferenciación del dolor. Pero fijaos que al final nos hemos quedado que el dolor es un bloqueo y ya está. Uf. Hua Tuo, que creó el primer anestésico, que lleva estradamonio y cannabis sativa. ¿Mm? Y fijaos, aquí ya hablaba Liu Zhendui, mencionó que la invasión exógena, los trastornos emocionales y el trauma físico también pueden causar dolor, además de la insuficiencia. Por lo tanto, ya hablaba de que aspectos emocionales podían provocar o influir sobre el dolor. ¿Vale? Y Yu Chang que decía que el tratamiento no se limita a tonificar o dispersar, sino que debe adaptarse a la causa subyacente. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que una cosa es el tratamiento del dolor y otra cosa es el tratamiento de la persona que sufre dolor. Son dos cosas aparte. ¿Vale? Entonces, fijaos que ya en el Suwen decía que todos los dolores, picazones y llagas pertenecen al corazón. ¿Vale? Eso no significa que el corazón sufra todos esos dolores, ¿eh? Que el corazón provoque dolor, perdón. ¿Vale? No significa nada de eso. Significa que es quien percibe. ¿Vale? O sea, los médicos chinos no están diciendo que el corazón producía dolor. Tampoco están afirmando que todo dolor fuese emocional. Que a veces, claro, todo dolor es emocional. No. Lo que están enseñando es algo mucho más profundo. Que el dolor siempre necesita ser vivido por alguien. Y que toda experiencia dolorosa requiere una conciencia capaz de percibirla. Porque puede existir una lesión, un tejido estar alterado, puede haber una inflamación, pero el dolor solo aparece cuando se convierte en una experiencia consciente. Esta gente que tiene un accidente, se ha partido un brazo y continúa corriendo porque no tiene conciencia aún de esa fractura.
En el momento que toma conciencia, ves que se desmayan. Y dices, pero, tía, si tenía la pierna partida, salió corriendo. Sí, no tenía conciencia aún. ¿Vale? Por lo tanto, y fijaos, lo que decimos para manejar este dolor, ¿no? Para modular este dolor. Dice, cuando el Shen está agitado, agotado o alterado por las emociones, el dolor cambia. ¿Vale? Por lo tanto, el manejo del Shen en cualquier dolor, tanto si es agudo que provoca ansiedad, como si es persistente que provoca depresión, es imprescindible. Trabajar sobre el Shen. ¿Eh? Va. El Shen suele traducirse como espíritu, divinidad, fuerza luminosa, ¿vale? Pero ninguna de estas palabras vamos a decir que recoge su significado, ¿vale? No es únicamente la actividad emocional, tampoco es una entidad separada del cuerpo. ¿M? En los textos clásicos, el Shen representa la expresión consciente de la vida, la capacidad de percibir, la capacidad de responder, la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, o sea, de ser conscientes de nuestro cuerpo y con el mundo que nos rodea. Y vamos a ver que la interocepción, o sea, el estado interno, va a cambiar nuestro Shen. ¿Vale? Y se está trabajando mucho con eso. ¿Vale? Por lo tanto, en los textos, el Shen, en los textos clásicos, el Shen representa, es la expresión consciente de la vida, la capacidad de percibir, de responder, ¿vale? Como decíamos. ¿M? O sea, es la experiencia en sí mismo. ¿M? Por lo tanto, para comprender el dolor, no basta solo con estudiar los tejidos. ¿M? Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿vale? De algunos conceptos del Shen. ¿M? Bueno, esto se me ha cortado, es potencia generada de la naturaleza, que esto se lo he mandado al chat GPT y no ha hecho una buena lectura de los textos, ¿vale? Me he dado cuenta esta tarde. Ha hecho manifestación de la vida humana, es manifestación, pero bueno, le damos un voto de confianza, ¿vale? ¿Vale? Hay un artículo que después os dejaré la bibliografía, que han hecho dos autores, Xu y Garvey, han hecho un repaso sobre históricamente el término Shen, cómo se ha ido viendo, ¿m? Y eh, toda la evolución que ha tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Tianxian, que es una potencia generadora de la naturaleza. Ese es a nivel cosmológico. Después tenemos el Ren-Shen, que es la manifestación de la vida humana. Tenemos el Shen, que ya es la conciencia, el pensamiento, la emoción, la expresión funcional del organismo. Y tenemos el Shi-Shen, que es regular el estado psicocorporal del paciente y del terapeuta. Vaya, del terapeuta. ¿Vale? La importancia cuando estamos delante de un paciente es regular nuestro Shen y conectar con el Shen. No sé si eso ya se llama empatía, ¿vale? Pero esa conexión. ¿M? Por lo tanto, son diferentes aspectos del Shen. Entonces, este artículo que os he comentado, que lo tenéis en la bibliografía después, realmente hace un repaso histórico del Shen y de cómo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Para que cuando ha llegado a nuestros tiempos lo hemos limitado a la mente, ¿no? ¿Mm? Va. Y el Shen forma parte de... ¿Vale? De hecho, uno de los errores más frecuentes es intentar comprender el Shen desde una visión moderna, ¿no? Separamos cuerpo y mente, es la mente y el cuerpo, no. La medicina china no hace esta división tan diferencial. Para los médicos, y en los tratados Juan Tin y Yin, el ser humano constituye una unidad inseparable, formada por el Shin, que es la forma corporal, el Ying, que es la esencia, el Qi, la actividad vital, la Xue, los sangre, los Yin Ye, los fluidos, y el Shen, la manifestación consciente de la vida. ¿Vale? Por eso cuando hablamos de Shen no estamos hablando únicamente de pensamientos o emociones, estamos hablando de algo más amplio. ¿Mm? O sea, en este caso el Shen es la expresión integrada de la vida de una persona. Es la forma en la que está presente, la forma en la que percibe, en la que me responde y, como hemos dicho antes, en la que se relaciona con el mundo. Y eso tiene una consecuencia clínica muy interesante. ¿Por qué?
Porque el Shen no se pregunta. El Shen se dice que se vive. Y nosotros tenemos herramientas para percibir el Shen. ¿Mm? ¿Sí? Tenemos la mirada, la expresión facial, el tono de la voz, la postura, la capacidad de contacto, la coherencia del discurso, la presencia corporal. ¿Vale? Entonces nos hemos encontrado con pacientes aparentemente que presentan pocos síntomas, pero que no tienen un Shen muy apagado. Y pacientes muy enfermos con un Shen que tienen presencia de Shen, ¿no? Que se dice, tiene un Shen muy alto. Y dices, hombre, pues el pronóstico parece ser que va a ser mejor, ¿no? Porque tiene un buen Shen. Por lo tanto, el mirar el Shen es importantísimo en cualquier consulta. ¿Eh? Que el Shen también se agota, también se cansa, ¿vale? Cuando hay una enfermedad crónica, vamos a decir que ya mucho tiempo, todo eso con el tiempo pasa factura al Shen también. ¿Vale? Y se dice que el corazón y el Shen, ¿no? Se dice el corazón almacena el Shen. Pero claro, esto, yo aquí me vais a perdonar si hay alguien muy purista que he puesto Shen general. Y dice, ¿eso qué es? ¿Vale? Para referirme al Shen global. Y después está el Shen del corazón. El propio corazón, que es una de las cinco esencias psíquicas. ¿Vale? Por tanto, el corazón tiene la conciencia, la presencia, la mente. Pero el Shen, que yo voy a poner general, con vuestro permiso, es la conciencia, la presencia, la vitalidad, la integración de la experiencia humana. Es la integración de todo el ser. ¿Mm? ¿Vale? Por lo tanto, el Shen general es la percepción, la conciencia, la adaptación, la emoción, el pensamiento, la vitalidad, esa capacidad de relación. Y el Shen del corazón, que llaman el monarca, ¿no? Es, no genera toda la experiencia humana, pero sí coordina su expresión consciente. ¿Vale? Por tanto, el Shen general sería, esto es como una metáfora, ¿no? Que tiene muchas metáforas, sería como todo en orquesta, el Shen general. El Shen del corazón sería el director de la orquesta, ¿vale? El que dirige, el que conecta. Pero, ¿vale? Por lo tanto, el corazón tiene una función vital que es conectar o dirigir o informar al Shen general, ¿vale? Y tenemos estos cinco aspectos del Shen, ¿no? El Jun, la imaginación, la visión interna, la anticipación, el riñón, la voluntad, la perseverancia, la determinación, el bazo, el pensamiento, la interpretación, el significado, el pulmón, la sensación corporal, la percepción sensorial y vinculado con el cuerpo físico, ¿no? El Po. Pero se dice que una persona con anorexia hay una insuficiencia de Po, no tiene conciencia corporal. Gente que le das un masaje y dices, yo es que no noto nada, no hay conciencia corporal. Y el corazón, que es la conciencia plena, la presencia, la mente, ¿vale? Por lo tanto, tradicionalmente se ha hablado como los cinco espíritus o las cinco esencias psíquicas. ¿Vale? De forma muy resumida, el pulmón, el Po, nos permite sentir. El Shen nos permite ser conscientes. El Jun nos permite anticiparnos e imaginar. El Yi, interpretar y dar significado a lo que está sucediendo. Y el Chi nos permite responder, perseverar y sostener una dirección. Ejemplo, una persona con poco Chi, ¿qué sería? La persona que inicia 30 proyectos y no acaba ninguno. No sostiene. ¿Eh? No sé si llamarle falta de voluntad. ¿Vale? Claro, y fijaos que aquí, ¿esto creéis que es importante para el dolor o no? Sí, Es sí, muy porque si importante. están, sí, porque si están equilibrados, digamos, tu percepción o tu mente, tu psiquismo, tu Shen general va a estar
en otra percepción de ese dolor, ¿no? Ujú. Claro, porque Así el lo dolor tengo claro. en sí implica sentir, percibir, anticiparse, interpretar qué me Mm, está pasando, por qué, y responder. ¿Salgo ya a caminar o no? ¿Mantengo la voluntad de ir al gimnasio o no? Es decir, el dolor involucra todos los aspectos del Shen, mm, todos. Y cómo lo vive el paciente nos va a indicar también qué aspecto psíquico, vamos a decir, está afectado. Por lo tanto, el dolor es una vivencia al fin y al cabo. Y esto es lo que nos hace vivir, ¿vale? Y aquí hay un libro que se llama Neurociencia del Cuerpo y habla precisamente de la interocepción. Y esta, la autora Nazaret Castellanos, que sonará a muchos, ¿vale? Habla precisamente de cómo los órganos, a los que están vinculados las experiencias psíquicas, hacen que nosotros percibamos o las emociones de una manera o de otra. Y, señor William James, ¿no? Dice: "Jo, la emoción es nuestro sentimiento de los cambios corporales a medida que ocurren. O sea, el cuerpo es quien vive las emociones. El Shen quien las siente, ¿vale? O el cuerpo quien las expresa y el Shen quien las percibe, ¿vale? Por lo tanto, el conocimiento de las esencias psíquicas para esa modulación del dolor es imprescindible. Fijaos que yo a veces dice: "No, es que me duele el codo". Y tú dices al paciente: "No, el codo no le duele, te duele en la cabeza". Porque los nociceptores, estos sensores de dolor que tenemos en el cuerpo, ay, perdón, ay, ya metí yo la pata, sensores de alarma, no de dolor, ¿vale? No producen dolor, captan un peligro. Son unas terminaciones nerviosas que reaccionan por estímulos mecánicos, térmicos o químicos, que sobrepasan un grado, un umbral. Yo, si noto calor, alguien me pone la mano encima y noto calor y digo: "Ay, mira, tienes la mano calentita". Perfecto. Otra cosa es cuando toco una llama. Entonces, ya no se activan los sensores de tacto, se activan los sensores nociceptivos, los de peligro. Pero yo aún no siento dolor. ¿Mm? Por lo tanto, no hay receptores de dolor. ¿Mm? Por lo tanto, si no hay receptores de dolor, a mí me duele el codo. ¿Qué opináis? ¿A mí me duele el codo o no me duele el codo? ¿O la Habiendo rodilla? tenido, habiendo tenido una lesión, Sí. O sí, sí sea, te me duele. duele, perdón, en el codo si no hay sensores de dolor. Si no hay sensores, no habría dolor. Claro. No hay sensores de dolor. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Pero eso es un poco como lo del el miembro fantasma, ¿no? Claro, el mismo fantasma a mí me duele el brazo, pero no lo tengo. Yo no estoy sintiendo ese dolor En la mente, en el en el psiquismo. cerebro. El dolor, hasta que no se convierte en una experiencia, no siento dolor. Por lo tanto, el Shen tiene que ser consciente de que algo está pasando, alarma. O entonces, sensorial. Sí, es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Del corredor que se ha roto la rodilla y hasta que no tiene conciencia del dolor, Claro. de la rotura, sigue corriendo porque no tiene Ujú. dolor. Si vemos un reportaje, un cervatillo que le muerde un león y sale el cervatillo corriendo, dice: "¿Cómo puede correr si tiene media pierna destrozada?". Y cuando para, que ya el león no está, que no sé, ¿qué hace? Uf, se cae y se queda medio muerto ahí. Dice: "¿Pero cómo ha hecho ahí 1 kilómetro con la pierna partida?". No los percibía. No era consciente aún. Cuando frena, ¡pip! ¿Cuánta gente os viene a la consulta en vacaciones diciendo que se encuentra fatal? Pocas. Dice: "Es que ahora que estoy de vacaciones, estoy fatal".
Y digo, no, no, ahora eres consciente de lo mal que estás, ¿vale? Por lo tanto, ahí es el cerebro quien tiene que interpretar, ser consciente, ¿vale? Y eso es muy importante porque cuando trabajemos dolor, nos va a ayudar a poner o a utilizar el Shen para que sentamos menos dolor. Puntos, betún. Puntos, puntos, somato del cuerpo, que actúen sobre el Shen o sobre una esencia psíquica, sobre el Po. Tengo demasiada conciencia corporal, poca conciencia corporal, ¿vale? No puedo sostener esto, no puedo integrar lo que me está pasando, no puedo digerir lo que me está pasando, ¿vale? Todo eso me va a ayudar a cómo vive usted el dolor. Qué pregunta tan importante, ¿cómo lo vive usted? No cuánto le duele, cómo lo vive, ¿vale? Fijaos que en principio, esto no vamos a entrar en detalle porque esto es mucho medicina occidental, mucha neurofisiología, neuroanatomía, ¿vale? Pero en principio, aquí hay un receptor, se convierte en una energía eléctrica, se hace una transmisión hasta el asta dorsal, hasta el asta medular, ¿vale? De aquí se hace una modulación, inhibo o amplifico la señal y cuando llega al córtex cerebral, ¡pop!, percibo el estímulo doloroso. Y entonces digo, me duele en el codo. Pero hasta que no llega a la parte somatosensorial, yo no siento dolor, ¿vale? O tres pasos. Del dolor al asta dorsal, de manera de primer orden, del asta dorsal, las vías ascendentes al cerebro y en la corteza cerebral que percibo dolor. ¿Mm? ¿Vale? Y aquí es muy curioso, esto no vamos a entrar en detalle porque sería mucho tiempo, ¿vale? Uy, perdón. Ahí, ¿vale? Pero aquí sería cómo llega la señal al cerebro, todas las áreas que están implicadas. Fijaos, el sistema límbico, ¿vale? La interpretación que hace de toda esa señal que viene. Y entonces se convierte en una experiencia consciente del dolor, ¿vale? Por lo tanto, hay todo un procesamiento en el cerebro antes de que sintamos dolor. Pero aún y así, el cerebro, antes de activar la zona somatosensorial, produce también lo que es la modulación descendente, que es, depende de mis creencias, de mis pensamientos, baja una señal que puede hacer inhibir o amplificar la señal que sube. O sea, mi cerebro puede inhibir el dolor. Uf, qué poder tenemos entonces, que podamos inhibir el dolor, ¿vale? Por lo tanto, una vez comprendido, más o menos, que representa el Shen en la medicina china clásica, vamos un paso más allá. ¿Qué ocurre con el Shen cuando aparece dolor? Ya hemos visto que dolor no es lo mismo que nocicepción, que la señal de alarma. Una cosa es la señal de alarma que hay en mi cuerpo y otra cosa es el dolor. Por lo tanto, aunque cuando se habla de dolor, le decimos al paciente, claro, te duele porque está inflamado, te duele porque te has fracturado la pierna, te duele porque tienes artrosis, porque si dices, no, a ti te duele la cabeza, la gente, ¿qué piensa? ¿Qué me dice usted? ¿Que me estoy inventando? Si he ido al médico y me han visto aquí que tengo artrosis. Por tanto, el dolor se atribuye a la artrosis. La lesión. Si tú dices a la persona, no, eso es como usted lo vive. Dice, bueno. Pero es curioso, porque cuando no encuentran nada y les duele, el médico lo ha hecho mal. Es que seguro que puede faltar una prueba, porque a mí me sigue doliendo y es que me dice que yo estoy... Y fijaos, la definición del dolor te decía que no tenía por qué haber daño tisular para sentir dolor. Por lo tanto, diferenciamos entre señal de dolor, señal de alarma, perdón, joder, se me va la cabeza, y dolor, ¿vale? Por lo tanto, la nocicepción
es el proceso mediante el cual el sistema nervioso detecta estímulos, ¿sí? Y el dolor, en cambio, es una experiencia consciente que surge de esta información que llega al cerebro y que interpreta, ¿vale? Por lo tanto, puede existir nocicepción, señal de alarma sin dolor, y puede existir dolor sin una lesión que lo justifique, ¿vale? Y fijaos que cuando la persona siente amenaza, está más pendiente de su dolor, hay mayor activación emocional, el dolor aumenta. Y también cuando hay más dolor, estamos peor emocionalmente. Porque el dolor modifica las emociones, pero también las emociones modifican el dolor, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo a veces a los pacientes les digo, bueno, pero el otro día con los amigos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y te dolía? Oye, pues la verdad es que no, ¿eh? Estaba ahí con los amigos y la verdad es que no me dolió. Y yo le pregunto, entonces la artrosis desapareció mientras estabas con los amigos. Y cuando te levantaste y llegaste a la casa, la cogiste. No, entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que estabas bien, estabas relajado, no había peligro, no había alarma. Y entonces inhibo el dolor, ¿vale? Claro, eso, fijaos el poder que le da al paciente, que pueda él gestionar su dolor. Uf, y también queda responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, todo esto que me imagino que muchos lo habéis notado vosotros, ¿no? Que esta semana estoy fenomenal. ¿Y cómo ha ido? No, esta semana muy relajada, estuve de vacaciones, perfecto, tal, oh, genial. Ah, vale, vale. Y esta semana fatal, ¿eh? Pero bueno, lleva un estrés en el trabajo. Uf, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacerle ver a la persona cuándo siente más dolor. El dolor nos informa de una amenaza, pero siempre es una amenaza interna. No, puede ser una amenaza externa. Me da lo denso para ir al cine, yo no quiero ir, no me apetece nada y seguramente voy a tener más dolor. Mm, Y cuando me da no, Lorenzo, le voy a decir, Lorenzo, ¿sabes qué pasa? Que hoy estoy fatal con las lumbares, ¿eh? No sé si voy a aguantar allí viendo una película 2 horas en el cine. Casi mejor ves tú solo. mm. Uy. Y Lorenzo dice, claro, pobre, pobre Javi, si es que con ese dolor que tiene en las lumbares. Y dice, bueno, las lumbares, no sé si son las lumbares, pero ahí están, ¿vale? Por lo tanto, el dolor, y suena muy mal, y no es lo peor, lo peor lo normal es que todo esto no es consciente, ¿vale? O sea, yo no lo estoy haciendo conscientemente. A mí me duele más. Por eso el doctor Bonica, que fue el que fundó las unidades del dolor, decía, hay que creerse el dolor que el paciente dice tener. ¿Vale? Y yo contaba el otro día en un curso también, ¿no? Que decía, hay dos tipos de dolor, ¿no? El propio, insoportable. El de los demás, exagerado. ¿Vale? Hombre, no sea para tanto. Pero tú, no, el mío a mí me duele, ¡buah! Pero el tuyo no creo que sea para tanto. ¿Vale? El dolor, hay que creerse el dolor que dice el paciente tener, porque además lo siente. O sea, yo cuando le digo a Lorenzo que me duele la espalda, es que me está doliendo. Pero porque yo estoy en alerta, porque yo no quiero ir al cine. Uf. Claro, Lorenzo la cuarta vez que se lo diga no me va a llamar más. Y entonces me dolerá porque Lorenzo no me llama y me ha abandonado. Claro, tenemos un jaleo ahí con el Shen. El Shen está loco ya, ¿eh? ¿Vale? Y aquí lo importante es que tenemos que hacer un gran trabajo con los pacientes, que es sobre el Shen y la conciencia corporal. El Shen, ¿dónde se asienta? En la sangre del corazón, En ¿no? las, en la sangre del corazón, sí. Claro. No. Y aquí aparece algo muy importante. Fijaos que nos están hablando ahora en la ciencia moderna
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Oh, que altera la percepción, dices. Ah, pero eso no es corazón Isen. Ah, la respiración. Si ampliamos y si no o sea, si ampliamos la expiración, activamos el nervio vago, el parasimpático. Si activamos la inspiración, o sea, potenciamos la inspiración sobre la expiración, potenciamos o activamos el nervio simpático. O sea, alarma o relajación. Cuando das un masaje que el cuerpo se ha relajado, duele menos, en general. ¿Por qué? Porque estoy relajado. Por lo tanto, lo que percibe el Shen del cuerpo, ¿no? Porque hemos dicho que el Shen es la experiencia personal. Que mi cuerpo está relajado, que mi corazón late con tal, que mi respiración es suave, que mi temperatura es agradable. ¿Qué va a suceder? Que va a disminuir la percepción del dolor. ¿Vale? Hay una frase que yo siempre digo que la leí un día que me hizo gracia, dice, hay hambre de tacto, hay hambre de que te nos toquen. A veces das un masaje y no es por el masaje en sí, es por tocar a la persona, cuidarla. Solo eso, el Shen ya, ¿vale? Por lo tanto, ese libro que os he enseñado, la neurociencia del cuerpo, habla de cómo los cambios corporales influyen en nuestra manera de percibir el mundo. Y fijaos cuando un paciente se tumba en la camilla, le damos un masaje, le acompañamos en las respiraciones, los relajamos. Ese dolor, esa conciencia corporal relajada, va a disminuir el dolor. ¿Vale? ¿Vamos bien? Mm. ¿Vale? Vamos a pasar del modelo del baño, ¿no? Que decíamos, ¿vale? Al. Mira, que aquí se me ha ido. Aquí se me ha ido la diapositiva. Bueno, y algo que me he olvidado antes es también cuando hay hipervigilancia en el cuerpo. Aquella persona que está constantemente pendiente de su cuerpo, de cada cambio que se produce. Es que me noto al hombro, es que yo creo que el intestino, es que yo creo que el bazo, es que yo creo que esa hipervigilancia, ¿qué va a hacer? Ampliar, alterar el Shen. Por lo tanto, vamos a esa sensibilidad, preocupación, más dolor, más vigilancia, y eso es un círculo vicioso. ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto, es importante, claro, cuando dice la persona, no te fijes tanto en tu dolor. No, ¿vale? Pero sí que es importante que ayudarle a que se dé cuenta de que contra menos vigilancia hay en su cuerpo y lo vea con más naturalidad, el dolor le va a mejorar. ¿Vale? Y eso es complicado, pero, ¿vale? Entonces, tenemos que se llama lo del modelo del baño, ¿no? Es durante parte del siglo XX previno una visión relativamente sencilla, como hemos dicho. Hay un baño tisular, activación nerviosa, señal al cerebro, me duele. Perfecto. Después ya se pasó al modelo de la experiencia, que cuando llega la señal al cerebro, ¿vale? Aquí ya, ¿qué sabemos de ese dolor? ¿Qué recuerdo? Uf, pues yo tengo un amigo que se rompió el tobillo, pues estuvo 4 meses de baja, ¿eh? Uf. ¿Cómo estás emocionalmente? Uf, fatal. Y además estoy pendiente de mi hombro, de no moverlo, de tal, el contexto social fatal, expectativas, lesiones, tal. ¿Eso qué va a hacer? O amplificar o inhibir. Pues es una pregunta que se hace siempre al paciente, ¿qué sabe usted de su dolor? ¿Qué sabe usted de su dolor? Uf, pues yo sé que de un amigo y un año que lleva de baja, ¿eh? ¿Creéis que le va a doler más o menos?
Si su amigo lleva un año de baja con lo mismo que él tiene, cuidado. Le va a doler más. Uf, le va a amplificar. ¿Vale? Mis expectativas. Yo es que me quedé la semana que viene de vacaciones. No voy a poder. Porque claro, todo eso, fijaos todo lo que influye. Hemos pasado del modelo del baño, o sea, de un daño tisular, se activan los nervios, llega una señal al cerebro, a mí me duele, a, al modelo de la experiencia. Por lo tanto, cuando a veces, y yo llevo unos cuantos años, pero tratamos solo el tejido, mm, ¿creéis que estamos, y eso no es una crítica, cronificando al paciente? Cuando nos centramos solo en el tejido. Menos mal que vengo aquí cada semana, si no estaría fatal. ¿Qué Sí, opináis? sí, sí, Y sí, sí, sí. Mm. Estamos, y eso hay varios artículos, muchos terapeutas cronificamos pacientes. Como tu problema está en tu tejido y esa hernia discal es para siempre, tendrás que venir aquí cada semana o cada 15 días o una vez al mes mínimo, ¿eh? Pero no le estamos enseñando a que él autogestione su dolor a través del modelo de la experiencia, bajar esas expectativas, aprender sobre su dolor, gestionar sus emociones, la hipervigilancia, todo esto para que empiece a autogestionarlo y se empiece a mover y empiece a ser autónomo. No sino al gobierno, autónomo como paciente, un paciente autónomo. ¿Vale? Y después hay lo que se llama el cerebro predictivo. Esto es si el SHIN tiene capacidad de adaptarse, ¿vale? Ese cerebro, uno de los modelos más influyentes en la neurociencia es lo que se habla de el cerebro predictivo. Antes decíamos, bueno, el cerebro recibe una información y responde a ella. No, 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 no. El cerebro está constantemente generando acciones. Cuando vas por la calle, tu cerebro va pensando, uy, aquel viene por aquí, cuidado que me va a atropellar, no va a tal, peligro, seguridad, movimiento, esfuerzo, recompensa, dolor. ¿Vale? Por lo tanto, si yo creo que si voy, perdona, Lorenzo, que te he cogido a ti, que estás a mi lado aquí en la pantalla, ¿vale? no te preocupes, Si yo creo que yendo con Lorenzo me voy a encontrar peor, ¿qué va a pasar? que te va a doler más. Claro. Y si voy, porque Lorenzo me insiste, va, vente, oye, va, que va por un día no me pasa nada, yo voy a estar fatal, porque yo ya he hecho, mi cerebro ya ha hecho una predicción de que si yo voy con Lorenzo al cine, voy a sufrir más dolor. Por lo tanto, si Lorenzo me insiste y yo voy con él, wow. Claro, los que no somos psicólogos, ¿cómo podemos trabajar el Shen? Todo lo iremos viendo ahora, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Por lo tanto, decían, cuando el Shen está alterado, el dolor aumenta. Cuando el Shen está calmado, el dolor disminuye, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que saber o entender este cerebro predictivo en ese paciente. ¿Cómo le está influyendo? No, no, yo es que lo que se llama el temor, por ejemplo, el temor al movimiento. No, no, es que si yo voy, seguro que me duele, ¿eh? Wow. ¿Vale? Y fijaos, otro término importante, ¿m? Se llama la red de saliencia. ¿Vale? Hay diferentes partes del cerebro, una de ellas, de las más importantes, entre todos hay más, ¿eh? El- la ínsula es una de ellas, ¿vale? Pero que interpreta la respiración, el latido cardíaco, la temperatura, o sea, tiene desempeña un papel fundamental en la conciencia corporal, que para nosotros sería como decir que el Shen permite que la experiencia corporal se vuelva consciente.
¿vale? Por lo tanto, esta red cerebral, que responde a preguntas que no son la ínsula más importante, ¿vale? La corteza cingulada, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que hacen es siempre interpretar las señales del cuerpo y a partir de ahí predecir y emitir una respuesta. Entonces, claro, ¿cómo actúo yo a nivel psicológico, no sé si llamarlo así, en un paciente? ¿Cómo consigo que se relaje un paciente? Porque aquí no hay ningún acupuntor. Aquí nada. ¿Vosotros creéis que pinchamos Shen? Sí, sí, el Chichen Kong, Jintan, Pero claro, ¿pero tú crees que esto se relaja el cuerpo? la mente. Pero Abre los orificios de la mente directamente o actúa sobre el cuerpo y entonces el cerebro está más relajado esa zona y se relaja. Uf, la mente relaja el cuerpo. ¿la mente relaja el cuerpo? ¿Y el Sí, cuerpo relaja la mente o no? Bien, es Sí, sí recíproco. Sí, también. claro. Por lo tanto, nosotros tenemos fijaos que gran, vamos a poner el poder con modestia, ¿eh? Que podemos actuar sobre la mente y sobre el cuerpo, bidireccional. Por lo tanto, cuando nosotros a un paciente le calmamos el fuego del corazón, latido cardíaco, pum, 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 relajamos la musculatura. Todo eso se interpreta y entonces lo que hace es bajar la señal de alarma. Wow. Por lo tanto, tenemos un gran poder ahí con la medicina china. No solo con la acupuntura, con tuina, con tal, ¿vale? Por lo tanto, y aquí, fijaos que tenemos la ínsula, pero tenemos la amígdala, la corteza cingulada anterior, las áreas prefrontales, ¿vale? Todo eso es lo que interpreta el cerebro para amplificar o inhibir la señal, ¿vale? Y aquí las emociones, ¿son energía las emociones? Sí, Claro, las energías tienen las emociones tienen direcciones. Decían, la ira asciende, el miedo hace descender, ujú, ¿vale? Por lo tanto, son sí, movimientos energéticos. Y nosotros cuando regulamos esos movimientos de las emociones, ¿qué emociones? Estamos regulando el Shen, ¿vale? mm, Pues hay muchos estudios que ya se han hecho sobre lo que decía, espera, Luis, que no te veía, lo que decía Luis, de que claro, hay muchos puntos que actúan directamente sobre el cerebro, pero también muchos puntos actúan sobre el cuerpo. Y por lo tanto el cerebro interpreta la percepción corporal y también influimos en el Shen. O sea, tenemos dos vías, ¿vale? Eso es genial, ¿vale? Pero también hay un problema que es cuando hay una sensibilización central, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿cómo lo llamaríamos en medicina china? ¿Vale? O sea, unos conceptos más importantes que se atribuye, por ejemplo, aquí, o se incluye la fibromialgia, que se habla de la sensibilización central, ¿vale? Que describe cuando una situación en que el sistema nervioso se vuelve excesivamente reactivo. Algo que no debía ser doloroso se convierte en doloroso, ¿vale? Entonces, claro, estas personas que le das un masaje y no apretes tanto, dice, no, si no te he tocado casi, ¿vale? Ahí el dolor es irreal o real. Para la persona es real. Mm. Para la persona es real. Lo que decía el señor Bonica, todo dolor que dice el paciente tener es verdad. Ellos mm, sienten dolor. Aunque tú dices, pero a ver, es imposible si te estás moviendo. Mm. No, eso se llama sensibilización. Eso en medicina china, ¿cómo le llamamos? Fuego de corazón. La mente Mm. está, que dicen, hola, buenos días. Buenos días, ¿por qué? ¿No? Que amplifica todo, ¿no? Que está más sensible, ¿vale? Y
Se habla de fuego. Fuego de corazón, fuego de hígado, o sea, todo lo que sea una activación y una hipersensibilidad. ¿Vale? Estamos más sensibles. ¿Vale? El cerebro no se te puede ni hablar. ¿Vale? Eso sería una sensibilización puntual. Pero imaginaos eso constantemente en personas con dolor. ¿Vale? Eso imaginaos una alarma, ¿vale? Que inicialmente se activa ante una amenaza real, pero con el tiempo es inteligente, tiene ya, y a medida que se acerca alguien a la casa, aunque no haya entrado ni esté a punto de entrar, ya, ¡pum!, ya salta. Y con el tiempo puede pasar una hoja y también salta, porque va aprendiendo que todo el que se acerca quiere entrar, ¿vale? Lo va interpretando así. Por tanto, el sistema nervioso, el dolor persistente es cuando el sistema nervioso aprende a detectar amenazas, aunque no existan. Y aquí estaríamos hablando del tema hipocondriaco también. Posible, sí, también. Yo creo que sí que lo podríamos. No te lo puedo asegurar, pero yo también los metería aquí. Hay gente Mm. que percibe, además ellos lo sienten. ¿Vale? Y hay algo muy importante que es el miedo al dolor. ¿Vale? Que ahora ya se habla de esto, del miedo a tener, no al dolor, sino al propio dolor que llega a ser incapacitante. ¿Vale? Lo que decíamos de la predicción, ¿no? Si voy con Lorenzo al cine, me va a doler las lumbares. Mejor no voy. ¿Vale? Por lo tanto, el dolor no es una señal corporal, también es todo un proceso muy complejo. ¿Vale? Y aquí, ¿vale? Y aquí, fijaos, el Po hemos dicho que percibe la sensación. El Shen la hace consciente. El Jun anticipa consecuencias. El Yi le da un significado a ese dolor. Y el Chi determina la respuesta. ¿Vale? Por lo tanto, a trabajar sobre los 5 aspectos del Shen y naturalmente sobre los Zanfus que lo gestionan, eso es imprescindible. ¿Vale? En una tortícolis no, en un dolor persistente mm, puede ser importante. ¿Vale? Aquí, aquí no veo. Ay, ay, que se me ha ido. Tengo dos pantallas, se me están quedando bloqueadas aquí. Ahora, ahora, vaya. Vale, nada. Pero nada, que me está fallando el ratón. Bueno, aquí. Vale. Y la acupuntura, lo que se ha visto es que ayuda a regular sistemas opioides endógenos, la actividad glial, la plasticidad sináptica, circuitos relacionados con el dolor, la emoción, la atención, la expectativa, el aprendizaje. O sea, ya la medicina china ya hace más de 2000 años dijo que el dolor no dependía de los tejidos, sino del Shen. Ahora aquí en lo pasado, parece muy lejos, pero no fue nada, ¿vale? Se empezó a hablar de esto, de esa modulación del dolor. En China hace 2500 años. Por eso yo, en mi caso, que me encanta el dolor que tienen los demás, el mío no, ¿vale? Claro, por eso que hemos dicho, el dolor propio es insoportable, los demás es exagerado, ¿no? Estable, ¿vale? A mí como dicen, ¿te gusta mucho el dolor? Yo sí, el que sufren los demás, claro, ¿vale? Claro, yo empecé desbloqueando. El dolor era un bloqueo, desbloqueo. Claro, pero te das cuenta que al final, el dolor persistente, aparte del tejido, hay que actuar sobre el Shen. Porque si no, lo que decíamos antes, cronificamos a ese paciente, ¿vale? Tratando solo tejidos. Pero eso es una opinión, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué significa regular el Shen cuando tratamos a una persona con dolor? ¿Qué opináis? Equilibrar el Shen. Sí, pero las emociones, las creencias, Todo en general, el cuerpo. especialmente las creencias. Es que es todo un conjunto. Digamos, no es solo una carpeta, son varias carpetas las que forman lo que Ujú, podríamos decir el conjunto del Shem, ¿no? ujú, La vivencia psicocorporal, las creencias,
la experiencia objetiva o subjetiva del dolor. Ujú, Y lo que hay que regular es todo ese sistema que realmente hace que estemos en alerta y que, ujú, y que provoca que el dolor aumente. ujú, Porque aquí tengo una pregunta. El ujú. hecho de que también aumente el dolor provoca un aumento de cortisol en el organismo, ¿verdad? En China no, No, digo en Occidente, porque como en medicina china no hay cortisol, no, pero me refiero a nivel occidental. uno de los procesos es ese también, puede aumentar el cortisol, depende de Ah, la respuesta corporal. claro. Si Vale, sí, provoca un estado de estrés, de adaptación, un intento de adaptación, claro. ¿Vale? Pero claro, entonces, al final, fijaos que el Shen en medicina china es tan amplio mm, que está en los órganos, está en el cuerpo, está en los meridianos, está en la base, en la sangre. Cualquier cambio que hagamos positivo va a beneficiar al Shen. ¿Vale? Por lo tanto, no solo el tejido afectado, sino también el equilibrio. Fijaos que al final, el tratamiento del dolor, ¿vale? Te dice que hay un tratamiento sintomático que es favorecer la circulación libre de chi y shui. O sea, desbloquear. Pero etiológico se habla de regular el chi. Y cuando hablamos de regular el chi, hablamos de regular los zanfus y el shen. ¿Vale? Y cuando hablamos de expulsar los chi e chi, los factores patógenos. Que ahí, como decía Lorenzo, son las creencias, las emociones, vamos a decir, que se conviertan en patógenas. Porque una emoción negativa al final es un chi e chi, es un factor patógeno. mm. ¿Vale? Por lo tanto, el tratamiento del dolor es simple y a la vez, si es una cosa muy aguda, tratamiento sintomático, favorecer la circulación libre de chi y chue. Lleva mucho más tiempo, tenemos que empezar a pensar en regular el organismo y expulsar los factores patógenos. ¿Vale? Y tener en cuenta las interacciones. ¿Vale? Por lo tanto, y hay un concepto que se llama el Tiao Shen, que es regular el Shen. ¿Vale? Es regular el Shen. Y aquí lo que hablamos antes. ¿Vale? Se traduce que el Tiao Shen sería como calmar la mente. ¿Vale? Tiao significa ajustar, armonizar, afinar. ¿Vale? Por lo tanto, regular Shen no significa tranquilizar al paciente. Significa también restaurar la armonía entre la conciencia, el cuerpo y el entorno. Significa ayudar al organismo a recuperar su capacidad de adaptación. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con el Shen cuando el dolor se cronifica? La vigilancia corporal aumenta, el movimiento comienza a generar miedo, la confianza disminuye, la preocupación ocupa cada vez más espacio. No puedo terminar de digerir lo que me está pasando. El dolor empieza a organizar la vida de la persona, ¿vale? Y deja de caminar, deja de viajar, de hacer ejercicio. Por lo tanto, poco a poco el dolor va produciendo esa sensibilización porque el Shen está muy pendiente de lo que está pasando en el cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, así que el Shen casi se interioriza y deja de relacionarse con el exterior. Ya no voy con Lorenzo al cine, no voy al gimnasio, no salgo con los amigos y al final lo que estoy haciendo es una hipervigilancia, ¿vale? Por lo tanto, regular o armonizar o calmar la mente es realmente modificar toda esa experiencia, ¿vale? Y aquí tenemos algo muy importante, todas las técnicas de la medicina china. La acupuntura, el tuina, fórmulas de plantas chinas, dietética, qigong, moxibustión. ¿Vale? Yo siempre digo en mis cursos que hay unos que son pasivas, la acupuntura, moxibustión, tuina, eso es pasivo, ¿no? El paciente se tumba, ya está. Y qigong, dietética, fórmulas, eso ya es activo porque lo tiene que hacer el paciente. Pero al final lo que tenemos que pensar es en regular tres aspectos, lo que es el Tao Shen, que es la mente, el cuerpo y la respiración. ¿Vale? Fijaos que cuando actuamos sobre la respiración, se relaja el cuerpo.
y se relaja la mente, ¿no? Cuando yo relajo el cuerpo, se relaja la mente y se relaja la respiración. Y si yo relajo la mente, se relaja el cuerpo y se calma la respiración. Por tanto, tenemos tres vías de entradas. Una a través del cuerpo, con acupuntura, con distribución, enseñar al paciente a respirar, básico, aparte, técnicas de relajación. Pero después, importante que el paciente lo haga activamente en su casa, sea con Qigong, con yoga, ¿vale? Y algo que es muy importante, que es recuperar el chi, la voluntad. ¿Cuánta gente dice, yo ya estoy cansado de luchar? Uf, el riñón, el agotamiento, ¿vale? Por lo tanto, ahí en algunos clásicos te dice que enfermedad crónica, o sea, que hay mucho tiempo, hay que tonificar el riñón, ¿vale? Para esa voluntad, recuperar la voluntad de querer vivir, de salir, de moverse, de hacer, ¿vale? Aquí tenéis la bibliografía, todos enviáis las diapositivas, ¿vale? Y aquí está, pues, todo, finas por lo crónico, ¿vale? La historia del Shen, ¿vale? ¿No tienes alguna pregunta? Si os ha servido, si no os ha servido ya hemos echado ya el tiempo, con lo cual ya, ya, ya vamos tarde, ¿no? Aquí No, no, justo sí, sí, sí. una consulta Mm, bueno, no sé, consulta, comentario. mm. Este tipo de tratamiento va enfocado también a la acupuntura y la para calmar el dolor. Uy, se me ha escapado el nombre. Para la anestesia, a la acupuntura anestésica, ¿Cómo? ¿Pero la pregunta cuál es? que si este mismo enfoque de regular la mente, cuerpo y respiración va de la mano, va encaminado para esa puntura o acupuntura que se ocupa para anestesia. Bueno, claro, yo por todo lo que he leído, porque claro, yo nunca he hecho anestesia acupuntural, analgesia, Ujú. ¿no? Pero claro, todo lo que he Sí. leído es que el Shen tiene que estar calmado. Ujú. Ok, O sea, es un principio básico para que la anestesia acupuntural tenga un efecto beneficioso, ¿vale? Pero igual que la analgesia, no sé si os ha pasado a un paciente que viene y dice, hoy la acupuntura no me ha hecho lo mismo. Ya, pero ¿cómo venías? ¿Eh? Si te he conseguido relajar un 20% y ya es mucho. ¿Por cómo venías hoy? No, es que hoy no me ha hecho lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Y después aquí, no hemos entrado porque es mucho, pero también, claro, la importancia del Shen del terapeuta. Uf, claro, el Shen del terapeuta cuando se pone ante un paciente, eso ya es otro mundo, ¿no? ¿Vale? claro, Sí, sí. claro, gracias. Claro. No, yo sí que Eso- puedo decirte que después de haber hecho la formación que hice contigo de electro y neuropuntura, mm, poniendo en los pacientes de dolor que vienen con dolor, con lesiones, lo primero, relajando el Shen, ya se ha reducido el dolor, pero el mm, mismo paciente te lo remite en la camilla y dices que no me lo puedo creer, mm, cómo se ha bajado la intensidad del dolor. Luego ya, pues claro. los protocolos que aprendimos y tal, y ya Mm, llegan a quedarse sin dolor, ¿eh? mm. Claro, pensar que yo, por ejemplo, siempre digo en audículo, yo creo que no se va ni un paciente de aquí con dolor, ¿eh? O sea, no que no sea con dolor, sino los pacientes que vienen con dolor, yo creo que no se va nadie sin una semilla en corazón o Shenmen. Sí, 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 esa es- sí. O sea, dice, mira, te vas de aquí, pero la semilla en corazón o Shenmen es una cosa como básica. Eh, ¿Vale? ¿Por qué? Porque mira, si te la llevas 4 o 5 días puesta, pues mira, eso que te va ayudando, ¿vale? Y algo que no hemos entrado aquí porque era muy complicado, pero que son geniales, que seguramente os conocéis, son los puntos QI. mm, Los que llaman los puntos demonio, ¿no? Los puntos QI. fantasmas. O fantasmas, ¿vale? Que depende de la traducción, he visto fantasmas, demonio. A mí me gusta más demonio que parece más malos, ¿vale? sí. Demonio es Sí, un simiao, ¿vale? Pues sí, esos son los que le pongo, nada más se tumba el cambio, bueno, hablar con el paciente un poco y tal, lo Claro. primerito que hago con ellos. Y se quedan,
pero vamos. Claro, porque pensar que estos son puntos para tratar enfermedades, antiguamente se decían psiquiátricas, Sí, pero claro, son puntos que son geniales cuando la persona te viene muy, muy, muy alterada. Y entonces con una manera de sí, sí, bajarle, sí, sí, sí. bajarle y simplemente decir, oye, tienes que estar en la sesión. O sea, tienes que estar aquí consciente. No puedes estar en el trabajo. Es una manera de bajarlos, ¿vale? Entonces, en el dolor, yo que he comprobado yo ya llevo 30 años en consulta, que el Shen es imprescindible para modular el dolor. Es algo que al final lo aprendes, ¿no? ¿Vale? ¿No tienes alguna pregunta? No, agradecer, porque No. sí estuvo muy, muy importante lo que hemos visto. Te Muchas entendí que gracias. ibas a enviar las diapositivas, entendí. Sí, en el newsletter poner un enlace para que las podáis descargar. Ok, Pero un gracias. enlace y entonces la podéis descargar y así ya las tenéis. Esto lo subiremos en YouTube y entonces allí, pues si quieres un día verlas, pues mira, ¿vale? Entonces, ya te Perfecto. digo, en estos artículos hay artículos muy interesantes sobre el repaso histórico del Shen, que a mí me gusta mucho ver de dónde vienen los términos, ¿no? Y, y hay mucha información sobre cómo muchas técnicas de acupuntura, para que aquí no quería entrar en técnicas, en protocolos, porque es muy complicado, ¿vale? Muchas técnicas de acupuntura actúan sobre, como decía Luis, sobre la mente directamente, otros sobre indirectamente a través del cuerpo, o sea, hay mucha bibliografía sobre todo esto, ¿vale? Todo sea por el Bueno, bien del paciente. sí, claro. En principio es para eso, ¿no? Claro. ¿Vale? No, para mí cuando me dijo en un artículo, en un curso, me decían, ¿os dais cuenta que muchos terapeutas cronificamos pacientes? Hostia, me sentía hasta culpable, ¿eh? Dije, joder, pues sí que lo estamos haciendo mal. Y claro, cuando ahorita Claro, lo escuché por primera vez en esta claro. sesión, sí dije, wow, sí, el impacto que provocamos, sí. Sí, claro, porque dices, cuando yo estoy diciendo, no, tienes que venir cada mes para que esa hernia discal no te vaya más, y no le estoy enseñando ejercicio, no le estoy enseñando a relajarse, no le estoy enseñando, al final lo estoy haciendo dependiente de mí. Y él pierde su autonomía, y lo que interesa es que el paciente sea autónomo, ¿eh? Pero que no deje de venir, ¿eh? Que si no, no vivimos. O sea, Sí, autónomo, pero que sí. vaya viniendo de vez en cuando, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues si no hay ninguna Bueno, pregunta más, pues ya está la próxima. lo dejamos aquí, ¿vale? Muy Gracias. bien. Pues buenas Perfecto. Muchas noches o buenos días, gracias. depende de dónde Adiós, buenas estéis. Hasta noches. luego. Buenas Chao. Muchas noches. Adiós. gracias. Chao. Gracias.